tercer debate a realizarse en la ciudad de Mérida, Yucatán. Próximamente, el 10 de junio, sobre los temas pobreza, desigualdad, educación y eliminación de la corrupción de instituciones de gobierno y privadas. Son los 4 grandes temas. Pobreza. Sin duda, no más programas paliativos y menos en forma permanente. Lo que sí se requiere es producir más e invertir, o bien invertir para producir más. Y eso significa, puede ser significado de traer más capital para inversión, no capital golondrino o capital para cotización en bolsa, sino capital para inversión. Inversión en la industria. Y de esa manera producir más. Lo que implicaría que se tiene que diversificar tanto la inversión en sus diferentes rubros, de tal manera que esto proporcione mayor empleo y mejores salarios. Si es posible, mejorar la mano de obra calificada. Y esto, como consecuencia, traerá o contribuirá a realizar mejor pago en los salarios de los trabajadores. De tal manera que el objetivo es lograr un salario mínimo pues arriba de 10,000 pesos mensuales, o al menos 10,000 pesos mensuales. Si no fuese esto posible para un jefe o jefa de familia, al menos para, para toda la familia, tomando en cuenta que son 2 salarios en la familia. Sin duda, para abatir la pobreza, las bases, pensando en un futuro próximo, es educación. Por lo tanto, la educación debe ser gratuita. Eso sin duda, sin lugar a duda, la educación gratuita. Y habría que pensar que la educación gratuita en todos los niveles. Y refiero en todos los niveles. No significaría que en educación superior, contemplando a los posgrados, al grado o posgrado, tenga un costo, sino en forma general toda la educación. Y lógicamente van de la mano la creación de vivienda, pero vivienda planeada, sustentable. Eh, Hasta este momento eh, hago hincapié en vivienda, que jamás ha habido en
en todas estas etapas viviendas planeadas significativamente a lo largo y ancho de la República. En algún momento han prestado un poco de mayor atención por las distintas catástrofes que ha habido, pero aún así, ni aún con esas catástrofes naturales, la vivienda ha sido planeada en forma adecuada. Durante muchas décadas, y eso muchos de los mexicanos podrían constatar. 1985 fue uno de los grandes catástrofes en la Ciudad de México y que pudo haber servido para, para realizar la planeación de vivienda. Así como esa, otro tipo de catástrofes naturales que se han dado durante distintas etapas de la vida en diferentes partes de la República. También habría que tomar en consideración pues la salud que sea gratuita. Los servicios de salud gratuitos, totalmente. Ya hay un avance. Existe un avance en ese rubro, pero habría que ponerle un poquito de mayor atención. No solamente la designación y realizar toda la parte administrativa, sino también eh, realizar la respectiva revisión en sus distintos niveles, tomando en cuenta y teniendo en cuenta que se cumplan dichos objetivos. Esto sin duda va a contribuir a reducir la pobreza extrema y la pobreza a nivel nacional. Sin duda, la educación, la vivienda, la salud. Definitivamente, digo, los programas paliativos no más, dado que se han aplicado durante sexenios tras sexenios, con diferentes nombres. En algunos casos ha sido, no se puede descartar que sea del todo eh, sin sentido o, o sin efectividad, pero lo cierto es que si se mide y se observa a nivel nacional, es suficiente para ver la muestra en una comunidad. Que los programas se han desviado y no han tenido el efecto en sus objetivos primordiales con que son planeados. Esa sería una manera, sin duda la inversión, la diversificación de la misma, y cuando se dice diversificación es en los distintos rubros a invertir, así como también su comercialización dentro y fuera del país. Esto implicaría no cerrarse a que solamente me compre el vecino más cercano. Diversificar el número de estados-nación con los que se tenga relación para realizar este tipo de distribución de los productos que se, que se están generando en el país a lo largo y ancho. Si es posible, habría que ver más que números, ver la efectividad en el campo. En el campo me refiero no ir necesariamente al campo de cultivo o agrícola, sino al campo en general, donde se está efectuando la inversión y respectivamente
sus procesos y progresos. Sin duda, el siguiente tema, que es desigualdad, esa desigualdad se va a reducir de entrada o de antemano con todo lo antes comentado sobre pobreza, el abatimiento de, de la pobreza significaría crecer en, en una parte en la desigualdad, eh, mejorar, reducir la desigualdad dentro del país, al menos en la percepción de salarios, eh, en la educación, en el derecho a la vivienda y a la salud. Pero significativamente sería en educación y las percepciones en los salarios que se perciben por los trabajadores. Y para eso, sin duda, eh, como lo he mencionado en otros videos, el salario máximo desde el presidente de la República hacia abajo, no más de 30,000 pesos al mes. Eso significaría trabajar por convicción y no por salarios estratosféricos que percibe la administración en la administración pública federal, sobre todo los funcionarios. En todos los niveles, tanto interno, en todos los niveles y dentro y fuera del país. Y reducir la plantilla, si es necesario, de funcionarios en los diferentes lugares que estén asignados. Eh, y cabe aclarar que esa desigualdad incluso también la combatiría de tal forma o de tal suerte que sin duda desde el propio presidente de la República y todo funcionario, como dije, tenga que acudir a los servicios médicos de gobierno o del Estado. Eso incluso se presta y no hay mejor igualdad que, que salarios y, y la toma de servicios de todos y cada uno de los que integramos este país, este maravilloso país. Y va de la mano la desigualdad en la seguridad, sin duda en la seguridad de todos y cada uno de los mexicanos. Reducir esa desigualdad significaría igualdad en el trato, en la seguridad, en todos y cada una de las personas que habitamos el país. Si hay que mejorar eh, los cuerpos policíacos, hacer uso de el ejército, se tendría que hacer, sin duda, sin temor y sin duda, se tendría que hacer. Tal vez no, no irse a los extremos, pero sí endurecer las leyes y aplicarlas en forma igual, igual para todos. Y eso significaría, si es necesario, pues eliminar los famosos derechos de los funcionarios federales o públicos y o públicos. El famoso concepto de fuero, si es necesario, eliminarlo. Y definitivamente eso estaría dando igualdad de condiciones. Y el siguiente punto sobre cómo abatir la desigualdad sería la igualdad de castigos para quienes infrinjan la ley. Funcionarios públicos o empleados de gobierno, sin duda, con alguna falla,
no solamente suspenderlos del servicio público federal, sino que de preferencia resarcir su daño ocasionado, cumplir con su castigo y no tener nuevamente jamás un empleo. No solamente un castigo de 5 o 10 años o más, sino en forma definitiva. Y esto para continuar con la brecha de desigualdad, sin duda es a todo mexicano, funcionario o no funcionario. Y con esto quiero decir que la parte de los partidos políticos y de los candidatos y todos los agremiados dentro de los partidos para que estén enterados, la igualdad en eso coincidiría y sería realizar de igual manera que los funcionarios, cuando algún funcionario surgido de X o Y partido resarcir el daño ocasionado y ya expulsarlo, no solamente expulsarlo del partido, sino limitarlo de igual forma a que jamás vuelva a tener un empleo dentro del gobierno. Pero no solo al propio funcionario, sino incluso a todo el partido. De esa manera se tendría la precaución y vigilancia para poder permanecer o ser miembro dentro de alguna organización política o de otro tipo. Más duro no puede ser, más ejemplificado no existe en el planeta. El último de los casos sería la pena de muerte. Pero eso estaría a consideración, teniendo una legislación mucho más rígida, la brecha de desigualdad y sobre todo lo que tanto aqueja eh, este país, México, se reduciría con castigos más severos, dejando, como repito, dejando a consideración y análisis respectivamente e incluso a votación de la ciudadanía penas más severas como la pena de muerte. Pero sin duda las otras deben de ser aplicadas para corregir muchos errores dentro de la legislación y la corrupción, la corrupción que existe dentro del país. Corrupción, robo, tráfico de diferentes tipos. Tráfico de drogas, de personas, etcétera, etcétera. La inversión, la inversión extranjera, sin duda, habría que regularla, que esté regulada dentro del país. Inversión del Estado, de preferencia, por parte de o por paraestatales y por el pueblo de México. Poner a consideración, pero sin duda eso
generaría, aparte de la polémica, sin duda a futuro, la inversión del Estado en forma productiva ayudaría en un corto tiempo, como se es sabido dentro de la economía, la plusvalía o las ganancias pueden tenerse posterior a los 5 años y sin exagerar, por muy poco 3 años para obtener ganancias de inversiones. De 3 a 5 años y en algunos casos hasta 10 años posterior a la inversión se tendrían ganancias para cualquier inversión en la industria productiva. Eso significaría, no es un retroceso, sería pensar en administración de tercer milenio, para cualquiera que se le ocurra, periodística, político, pensadores y otros, que regresar o tomar la inversión del Estado, tomar lo que, lo que genera el Estado para reinvertirlo en nuevas industrias, en nuevos servicios, de tal manera que generen plusvalía, que la plusvalía o las ganancias no se vayan a otros países, a particulares extranjeros, o bien a particulares dentro de la misma, grandes consorcios, de tal manera que la inversión del Estado pudiera generar una ganancia en un futuro y reinvertirse. Y sin duda, cualquier inversionista diversificación de la inversión en sus diferentes modalidades y aplicaciones para reducir la pobreza, mejorando así los salarios, no más programas paliativos. Habría que mejorar la educación en forma gratuita y en todos sus niveles. Vivienda planeada y sustentable a lo largo y ancho de la República. Se pudiera pensar que cada uno de ellos ya existe, pero yo les puedo asegurar y confirmar que jamás ha sido planeada en forma sustentable, dado las fallas que las fallas que ha habido, y para muestra la naturaleza jamás ha perdonado. Y entonces los desastres naturales que no se pueden planear con tiempo o visualizar con mucho tiempo, y no se puede prevenir tal vez al 100%, pero si todo esto es planeado en forma analítica, se podrá mejorar y recibir con menos daños posibles cualquier desastre natural, siempre y cuando sea planeada la vivienda. La salud en forma gratuita, total, y sobre todo apostarle a la preventiva. Perdón. La educación gratuita en todos sus niveles, ¿sí? Eso va a ayudar a reducir la pobreza y por supuesto que la brecha entre la desigualdad, e incluso, pero cuando dice uno reducir la brecha, si es posible eliminarla en el menor tiempo posible. Pero para muestra, 6 años serían suficientes para poder ver si en un futuro cercano sería
mejorable. La educación gratuita y la calidad de la educación que más adelante se aborda, pues eso se puede eh, ver las mejoras no a corto tiempo, porque una generación se lleva alrededor de 20 años. Y eso habría que ver también cuando se habla de educación gratuita, que esa brecha de preparación sea menor, menos paja y más objetividad. La desigualdad, con lo anterior, se ataca, al atacar la pobreza, se abate parte de la desigualdad. Pero también, como dije, es integral y entonces de, depende de qué, de eliminar la corrupción para tener mayor igualdad. Y si eso significa endurecer la legislación y las leyes aplicables, se tiene que hacer, sin lugar a duda. Y si se tiene que ser estricto y se tiene que legislar sobre la propia pena de muerte, si no cede la forma de, de eliminar la corrupción, si es necesario, habría que hacerlo. Cualquiera me puede decir que la pena de muerte no ha sido funcional, porque para muestra el país vecino existe la pena de muerte y aún así existe la violación de la ley en ese país vecino. Pero si se dan cuenta, generalmente yo diría que más del 80% quienes infringen la ley en ese país, se supondría que no son los que nacieron en esa nación, sino siempre se le carga la mano, tal vez con alevosía y ventaja, a los extranjeros, quienes llegan como refugiados a ese país o a prestar sus servicios respectivamente, para que no se tome a mal. Y la desigualdad, bueno, se puede reducir con la inversión. Sí, la inversión extranjera, pero regulada. Cualquiera puede decir también que ya está regulada, pero no es cierto. Hay muchos vacíos. Inversión y pugnar y poner a la consideración de todo el pueblo de México la inversión del Estado, pero como un empresario más, con la finalidad de que en un futuro no muy lejano, cual hablo de máximo unos 10 años y mínimo 3, estar percibiendo que la inversión del Estado, donde participe inversión de gobierno, y si es necesario, invitar sobre todo a la inversión de todo el pueblo de México. Sí, cualquiera diría que no puede un, una persona invertir en empresa o en industria, no se puede invertir un peso o 10 pesos. Los que ganamos salarios bajos o quien gana salario mínimo. Lo cierto es que de una u otra forma, 1000 veces hemos participado, desafortunadamente no en inversión, pero sí en los grandes errores de los gobiernos, en pago de deudas externas. Pago de deudas externas durante muchos sexenios. Y se ha podido hacer, así es que sí se puede realizar una inversión productiva. De tal manera que en un futuro cercano, decía, máximo 10 años, empezar a ver a esa altura la reducción
y minimización o eliminación de los impuestos, porque el gobierno ya no requeriría tantos impuestos para financiar los servicios que se prestan, sino ya a partir de sus ganancias estar prestando los servicios respectivamente. Educación, sí, educación de tercer milenio, con un modelo nacional, no copiado, con calidad verdadera y real. Se ve que no escuelas de tiempo completo. Y para muestra, Estados Unidos es un ejemplo de la perversión o de los trastornos sufridos en sus escolares. Desde la base de la familia y la formación académica, por supuesto. Los últimos años ha habido más que una muestra. Es un error de su formación desde el seno familiar y académica. Y acabo de tocar un punto primordial y crucial. El seno de la familia es la mejor educación o formación que pudiera uno recibir. Y eso sin importar, como dijo un candidato, sin importar que sean nuestros padres. ¿Sí? Porque mi padre es jornalero y mi madre es ama de casa y también comerciante y agricultor. Eso significa que la educación que uno recibe en el seno de la familia debe de ser bien fundamental. Independientemente que mis padres hayan o no alcanzado el tercero o sexto grado de primaria, que no tengan estudios, pero sí padres que jamás en el seno de la familia es donde se aprende a ser corrupto o no corrupto. Es donde se aprende a desviarse o no desviarse del camino positivo. Es donde se aprende a entrar o salir o no, salir o no de las drogas, de todo lo ilícito. Se aprende o no se aprende lo lícito o ilícito. Sí al deporte, a la cultura, pero en forma real, no como existe hoy. Decenas, centenares y millares de jóvenes con muchas ilusiones, y en los últimos 3 sexenios algo ha funcionado la promoción a la prevención de la salud y a la promoción del deporte. Prevención de la salud y promoción del deporte. Ha funcionado. Sí, de que ha funcionado lentamente. Pero se quedan los sueños y la participación o la ejercitación de los deportes por, finalmente, por no contar con la parte económica. Ciencia y tecnología, gestión con la industria si es necesario, pero no a cambio de impuestos. Habría que ver, analizar detenidamente sus prestaciones de servicios de los industriales y de los capitalistas que invierten en la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, regularlo en la medida que sea posible, pero en beneficio
de el país y de todos los mexicanos, no de unos cuantos. Y finalmente, la eliminación de la corrupción con instituciones en instituciones de gobierno y privadas. Eliminar por completo. Con la transparencia sería una parte, transparencia o rendición de cuentas, pero en forma real, como dije, no numérica, no solamente numérica o en forma administrativa, porque los números dicen que son fríos, pero debiera uno de acercarse más para calentarlos. Bueno, ese es un pequeño chascarrillo, pero sí habría que estar más de cerca y no solamente la revisión de números, porque el INEGI hace sus publicaciones. ¿Qué tan reales? Yo dudo, dudo que sean reales, porque precisamente son encuestas y las encuestas no siempre va al 100. Eso especificaría que no hay que ser tan confiado en los números ni en las encuestas, respectivamente. Sí, no les parecerá a muchos, sobre todo en este tiempo de elecciones. La industria en zona urbana, el desarrollo urbano y vivienda, la agricultura, la pesca y eh, otras zonas de producción, hay que revisarlas. Todo lo que sea producir con una industria debe de ser sustentable, armonizado con la naturaleza o en armonía con la naturaleza y con la madre tierra. De esa manera se tendría, y si es necesario, se tiene que generar, si no existe en forma eh, adecuada, una legislación o ley aplicables. Y si hay que hacerla rigurosa, y si tiene que intervenir quien tenga que intervenir en forma interna en, para resolver la problemática. Cuando digo en forma interna y no se queden a expectativas, es respectivamente si interviene la fuerza pública o la fuerza, eh, la marina o el militar, la fuerza militar, pues habría que realizarlo para corregir cuestiones, eliminar la corrupción dentro de las instituciones de gobierno y privadas. Habría que ver esto tanto preventivo como correctivo. Para el caso de las industrias, en otro aspecto, revisar que sean eh, en forma transparentes y legales. Y cuando digo preventivo, ¿cómo se previene la corrupción? Desde el seno de la familia. Ahí está el inicio, desde el seno de la familia. Porque como decía un comercial y como todo mundo debe de saber, cualquier persona al nacer no es corrupta, no es delincuente, ni es narcotraficante. Todo eso se aprende y lógicamente quien primero lo enseña, lo fomenta o lo permite es la familia. Ahí está el, las bases del México que requiere uno. Sin duda, la administración pública realizará los mejores esfuerzos con ayuda y apoyo de toda la población. Su servidor, Adalberto Elías González Gómez, agradece su atención. Todos y cada uno de los candidatos no van a estar lejos de este tipo de análisis y comentarios específicos y generales.
pero, pero sin duda, como dije, es probable que estén dentro de la corrupción los cuatro. En este tipo de debates, cuando ellos dicen que tienen gente especializada para análisis. Y si es así, e incluso designación ya cada uno de los secretarios, en algunos casos o en algún caso específico, eso significaría que ya hay un compromiso y se está prestando a una corrupción, porque tienen que pagarle sus servicios respectivamente. Tarde o temprano se los cobrará. Alguien decía hace un tiempo, en otro lugar, en otra etapa, si quieres ganar una campaña en un municipio X, dales 100, 200 pesos a toda la población que requiere y dale 500 pesos a los líderes. Hablo de veintitantos años atrás, en forma verídica. ¿Quieres ganar una presidencia municipal? La tienes ganada. Y olvídate de un programa con propuestas. Y efectivamente, el programa con propuestas no funcionó. Ni lo entendían o no lo quisieron entender. Esperando que en la elección de este 2018 las cosas sean diferentes. Aunque aún tengo mis ligeras dudas. Los invito a decidir y a votar por su servidor, Adalberto Elías González Gómez, para presidente de la República en 2018. Sí, como lo dije y lo he dicho, en la parte inferior derecha de la boleta, Goga 3000 o bien Adal González. Hasta la próxima.